Eran tiempos duros. Corría el año 2199. La civilización había desaparecido al menos como la conocían nuestros abuelos. La miseria, el hambre y las dictaduras apoyadas por países ricos hicieron que al principio del siglo XXI el llamado Tercer Mundo se levantara en armas y agrupándose bajo el denominado Batallón de la Cochambre hicieran que se tambalearan los cimientos del estado del bienestar, el sueño americano, el romanticismo de París y la madre que lo parió. Ante la perpleja mirada de los burócratas de la ONU, oficiales de la OTAN y la prensa del corazón, las fuerzas rebeldes sembraron el caos e introdujeron los culebrones para mermar la moral y el intelecto de Europa y Norteamérica, bastante dañadas ya por el fútbol, los videojuegos, los reality shows, la niña Pastori y la amenaza de Jesús Hermidián de hacer de comentaristas en el cuarto campeonato del mundo de ajedrez. Estos sucesos desembocaron en lo que ellos denominaron la Guerra del Hambre, la Tercera y la Última Guerra Mundial. Pasaron los años y, como era de suponer, la revolución fue aplastada y reducida a un sueño. No hubo ni vencedores ni vencidos, ya que la humanidad pagó caro la utilización del armamento nuclear y bacteriológico, cuyo resultado fue la total aniquilación de toda la vida vegetal y animal, así como la atmósfera irreparable. Un nuevo orden fue creado. Un selecto grupo formado por militares, políticos, banqueros y prestigiosos programadores, alrededor de una enigmática figura llamada elmaestro.com, diseñaron lo que para ellos era un mundo perfecto, Satania, un mundo sin violencia, sin revoluciones y, lo más importante, sin libertad de pensamiento para crear otra alternativa. Transcurrió el tiempo y lo que en un principio fue diseñado como un parásito artificial en el que el oxígeno era racionado, la lectura estaba prohibida y el sexo se practicaba de manera limpia y virtual. Poco a poco se fue deteriorando. En Necrópolis, capital federal de Satania, un reducido grupo de dudantes, personas que no estaban de acuerdo con la progresiva automatización de la raza humana y contrarias el régimen del maestro, comienza la búsqueda de una alternativa de vida, basada en lo espiritual y huyendo del progreso. Un progreso que llevaría a la lenta pero inoxidable destrucción del planeta debido a la muerte de la luz y el sol, propiciados por una alteración de la estructura molecular del silicio en el ordenador madre. Sobornando con tarjetas de crédito de oxígeno y proporcionándole la droga alucinógena más fuerte conocida, momentos estelares del programa Tómbola, consiguieron el apoyo de alamierda.es, el más respetado pirata informativo de esa zona, para iniciar la búsqueda en el archivo privado de elmaestro.com de algún indicio o revelación que determinara en qué momento de la historia de la humanidad se desvió tanto de su camino como para desembocar en aquel y frío presente. El hallazgo de un antiguo CD-ROM, una reliquia del siglo XX, desvela la extraña historia de un enigmático peregrino que a principios del siglo XXII recorre el camino de Santiago, acompañado de un espadachín a sueldo encargado de velar y custodiar un pequeño cofre que el misterioso anciano lleva en ofrenda al apóstol. En una época en la que el contraste entre la brillantez y las artes y las letras, Quevedo, Lope de Vega, Velázquez, Cervantes, y el oscurantismo de la Inquisición, la brujería y las leyendas de druidas y meigas hizo de España, de Felipe III, una época especial, una época de luces y sombras. Algo está a punto de suceder. Es el fin del camino. Es Finisterra. Bienvenidos sean todos ustedes a este especial de Finisterra. El día de hoy estoy con mi querido amigo Anthony. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, mañanas, entre tardes. No sé en qué hora estén escuchando esto, pero espero se encuentren muy bien. Y obviamente pues les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, si nos están viendo desde YouTube, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. El día de hoy vamos a estar hablando de Finisterra, ya que como todos ustedes saben, en esta semana o la semana pasada, no sé cuándo se subirá esto, pues hemos lanzado por parte de la comunidad de Cabrones Paganos Radio, que ya no nos llamamos así, ahora somos Pagana Radio, y de Cabrones Paganos de Oz, un remaster de Finisterra que, bueno, es un trabajo que merece muchísimo la pena. Viene acompañado de un libreto en el que podrán leer varios detalles de lo que vamos a mencionar aquí el día de hoy, parte de la historia, y bueno, es una recreación del libreto que a los fans espero que les guste bastante.
Y bueno, vamos a dar comienzo con este especial de Finisterra. Comenzamos. Así es, amigos, comenzamos este bonito viaje, este espeluznante viaje, pues Satania parece que es una profecía de lo que estamos viendo hoy en día, donde las personas lamentablemente batallan por oxígeno, donde lamentablemente estamos viviendo tiempos caóticos. Parece que Finisterra fue una profecía de los tiempos que nos acontecían el día de hoy. Digo, como a lo mejor muchos de ustedes jóvenes o no sabrán, se rumoreaba que en el año 2000 el mundo se iba a acabar y que iba a haber una tercera guerra mundial donde las máquinas nos iban a conquistar. Pues los computadores, todo este tipo de tecnología en ese tiempo avanzada, que hoy en día sería prehistórica, pues prácticamente según nos iba a conquistar, y quizá fue la antesala para que Chu se inspirara en este tema de Satania. Estamos hablando que en el año 2000 Mago de Oz lanza Finisterra. Mago de Oz lanza, para mí es una obra maestra, es un disco que no te aburre, es un disco que prácticamente le abrió las puertas a bastantes bandas españolas. Retrocediendo un poco el tiempo, el metal español estaba en una convulsión, en una explosión artística muy buena. Teníamos a bandas como Saratoga, que tenían a miembros como Nico de Hierro, que estaba ex Barón Rojo, estaba El Niño Arellano, estaba Fortu de Obus. Juntos formaron Saratoga, y si eso no fuera suficiente, en Asturias teníamos a una banda que empezaba con toda la fuerza llamada Avalanche. Ya habían debutado con el disco de La Llama Eterna, pero en 1999 tomaron un nuevo vocalista llamado Víctor García, y prácticamente Víctor le dio un alma nueva a lo que en ese tiempo era Avalanche, y dieron un puñetazo más en la mesa. Tierra Santa también estaba con fuerza, con diferentes discos. Discúlpenme, no soy mucho de Tierra Santa, pero pues sé que en esos tiempos Tierra Santa también estaba prácticamente dando un puño en la mesa. Pero Mago de Oz con Finisterra abrió muchas puertas para el metal español. ¿Por qué? Porque era de las primeras bandas que lanzaba un disco doble de estudio junto con una historia conceptual. Y si esto no fuera poco, a la hora de lanzarse Finisterra, estamos hablando que a la semana a Mago de Oz le entregan un disco de oro. Algo que para una banda de heavy metal español de ese tiempo era imposible. Prácticamente Mago de Oz demostró a un nivel de producción, tanto musical y como escenográfico, que ellos estaban para quedarse. Estamos hablando que Mago de Oz prácticamente con Finisterra se consolidó como en ese tiempo la banda más importante de heavy metal de España. ¿Por qué? Porque pues Mago era la banda que traía un hinchable, traía una escenografía, traía fuegos pirotécnicos, daban todo en cada show. Pues obviamente con Finisterra pues se consolidó, pues un poco más. Diego, ¿qué opinas tú de Finisterra con este inicio tremendo de Satania? Danos tu opinión. Bueno, como ya lo mencioné bien, Satania es esta canción clásica de los discos de Mago de Oz, que en aquel momento no era tan clásico que empezaran así de fuerte. Si bien desde la Leyenda de la Mancha ya se nos estaba presentando un mago bastante fuerte que estaba llamando la atención de los medios de comunicación, con este Finisterra Mago rompe con todo lo que tenía antes y hace que el metal español, si bien ya estaba creciendo, diera un salto todavía más arriba. ¿Por qué? Porque en los diarios con este disco de oro, en cuanto se les dio, muchos medios como El País, El Mundo, Diario 16, El Norte de Castilla, la revista Rolling Stones o TVE, que es un canal en España muy grande, pues fijaran su mirada en Mago de Oz, porque no era común que en aquel momento una banda llevara tantísimo show, tantísimo espectáculo, y mucho menos si era una banda española, ¿no? En ese tiempo solo bandas muy grandes como Metallica o los propios Rolling Stones, Kiss llevaran escenografías grandes, y el hecho de que una banda relativamente pequeña en ese momento, que era Mago de Oz, llevara y rompiera con todo esto era algo espectacular.
En los diarios podíamos leer que encabezados como Mago de Oz exhibe en Madrid su fusión de música celta y metal. Mago de Oz presenta en concierto Finisterra una historia conceptual. Después de esto, Mago hace lo que en aquel momento nadie había hecho, que se fue llenar 3 días consecutivos con sold out la Sala de la Riviera, que después se repitió en el 2015 no 3 fechas, sino 2. ¿Fueron 2 o una, Andy? Fueron dos. Fueron 2, ya no 3. Pero aún así, Mago de Oz siempre lo ha dicho. Mago creció muchísimo en Latinoamérica, primero con el álbum de La Bruja, que por alguna razón fue muchísimo más exitoso que Jesús de Chamberí. Y con esto se empezaba a hablar muchísimo de Mago en Latinoamérica. Además de que con este Finisterra también fue la primera vez que Mago llegó a países como México. De hecho, prácticamente los Mago abrieron el mercado latinoamericano, no en México. De hecho, México era un país que no les gustaba en ese momento. Sabemos cómo es el país, cómo son las tocadas underground o las tocadas comunes que podemos encontrar como en Tlalnepantla, que podemos encontrar como a lo mejor en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Los Reyes La Paz. Mago de Oz empezó tocando en este tipo de barrios, en este tipo de localidades. Obviamente la organización fue pésima, fue una organización malísima. Los Mago quedaron bastante espantados con lo que era México. Digo, si ustedes han podido ir a tocadas de esta índole, sobre todo en ese tiempo, pues sabrán que se ponían un poquito más pesadas a como es hoy en día. Entonces los Mago primeramente se enamoraron de un país que es Ecuador. Prácticamente en Ecuador llegaron como superestrellas, o sea, como si fueran los mismos Metallica, por caer en una comparación bastante grande. Entonces, reitero, Mago de Oz abrió bastantes puertas a bastantes posibilidades para diferentes tipos de bandas. La verdad, yo creo que en estos momentos es tiempo de escuchar uno de los temas que, en mi opinión, es de los temas vocales más difíciles, más complejos y con una letra que a lo mejor no sabes la historia, o a lo mejor no has leído la historia del todo de Finisterra, pues quizá no la entiendas del todo. Prácticamente esta canción habla de cómo Chus se inspiró para la historia de este álbum, que es el Camino de Santiago, un camino bastante espiritual, bastante, digamos, de autodescubrimiento en muchas formas. De hecho, mismo la portada tiene la famosa Cruz de Santiago. Entonces, vámonos con el tema de la Cruz de Santiago y terminando este tema, obviamente lo comentamos. ¿Qué te parece, Diego? Claro que sí. Seguimos con el especial. La Cruz de Santiago narra la historia de cómo un intrépido espadachín llamado Diego Cortés recibe una bolsa de oro a cambio de acompañar a un silencioso peregrino de Puente la Reina a Santiago de Compostela. Gracias a Arturo Pérez Reverte por su inspiración de este personaje. No queda sino batirnos. Con esta introducción se nos da pues en el libreto de Finisterra para este tema, que precisamente es la historia de un espadachín. Este es uno de los temas pues mejor interpretados de todo Finisterra. A lo mejor en su momento, si han escuchado la edición del 2015, les suene un poco raro para los fans más jóvenes, pero para ese momento este era un tema bastante heavy, ¿no? Claro, porque por ejemplo, por seguir tomando de ejemplo a las bandas españolas del momento, las bandas españolas de ese momento, como reitero, Avalanche, Tierra Santa o Saratoga, estaban teniendo un sonido más dirigido hacia el power metal. De hecho, Mago de Oz, Satania es un tema más heavy, un poco más rápido, más denso inclusive que el Santo Grial. Entonces, seguir con un tema como la Cruz de Santiago, que es pues, un tempo regular, ni tan rápido ni tan lento, con esa voz súper aguda de José Andrea y ese misticismo que embarca a la Cruz de Santiago, porque es una canción con bastante misticismo. Yo creo que para hacer un segundo tema no te lo esperas. Por lo regular, los segundos temas no son como tan relevantes como el primer tema hoy en día, pero para quienes escuchen Finisterra
sabrán esa sensación de escuchar la parte de lee del alma del bosque y adivina donde la muerte se escondió. Digo, es una de las partes, yo creo que más geniales, la flauta de Fernando Ponce de León, porque recordemos que en Finisterra se anexaron dos miembros nuevos, por así llamarlo, que es Sergio Cisneros Quisquilla y Fernando Ponce de León. Prácticamente aquí Mago de Oz se consolida como una banda, perdón, de folk metal, o bueno, música celta, como ellos lo quieren llamar o lo quieren llamar. Entonces, esto le dio un empuje mayor a Mago de Oz para darle un cierto toque a sus canciones un poquito más festivas. Por ejemplo, mismo el final de La Cruz de Santiago, ese coro muy de taberna, como brilla, cierra en su mano, perla, su cara, el sudor, que suena muy bien. Quizá en la versión del 2015, pues sí lo quitaron, quizá porque pues a Chus no le agradaba bastante. Digo, la versión del 2015 es buena, pero a mi opinión personal, yo creo que La Cruz de Santiago original siempre va a ser mejor, por muchos motivos, porque te suena a esa época del año 2000, a esos magos ambiciosos. No digo que estos magos del 2015 no lo fueran, pero pues digo, las dos versiones son buenas, pero si me dieras a elegir, me quedo con la versión normal. Mago de Oz en el año 2000 era una banda con muchísimas más admisiones de las que tienen ahorita. Era una banda bastante joven que, bueno, estaba iniciando apenas este camino de Baldosas Amarillas, en el cual, si bien los primeros dos álbumes reales de Mago, que fueron Jesús de Chamberí y La Leyenda de la Mancha, ya eran conceptuales, este es el primero que realmente lleva una historia y que realmente va a un camino. Aquí en todas las canciones de este álbum llevan un camino, y como precisamente nos lo acaba de mencionar, se escucha la época, ¿no? Es del año 2000, te están diciendo que esto es un álbum más o menos medieval, con todo el misticismo y con todo lo que conlleva algo así. Entonces la edición del 2015 es bastante buena, a mí me gusta mucho más que el original, pero el original de verdad es un temazo. Y bueno, la letra, aquí todavía las letras eran bastante buenas. Bastantes, nada de si la vida un día un palo te daste, una escoba con él. Sí, aquí la letra es, bueno, si bien es cierto que en gran parte de Finisterra la historia divaga un poco, en su mayoría es bastante sólida y te lleva por este camino, ¿no? Se supone que este disco es el Camino de Santiago, y de hecho una de las curiosidades de esto es que Chus estaba tan seguro de lo que quería hacer que exigió a Locomotive prácticamente pagar sus gastos para para el Camino de Santiago, disculpen, e ir a hacer su investigación. En estos momentos Chus estaba con unas ambiciones muy grandes, tenía pues esta ambición de ser joven, ¿no? Y de querer crecer. De hecho, le dio un ultimátum a Locomotive porque ellos no querían hacer este disco, menos porque es doble, pensaba que era un doble gasto, diciéndole que mejor fuera uno, y él dijo que si no querían ellos producir el disco, si no lo querían sacar bajo su firma, únicamente les firmaran su liberación y que él iría con otra empresa a sacar Finisterra. Y obviamente cabe recalcar que, retomándolo del Camino de Santiago, Chus hizo trampa. No hizo el Camino de Santiago completo, algunas veces hacía trampa porque se iba en un taxi a seguir el camino, pero lo que pudo realizar o lo que pudo hacer se le hizo pues bastante interesante. Y digo, Locomotive más que nada estaba desconfiado de que un álbum conceptual no fuera lo suficientemente bueno. Digo, Chus se inspira bastante en los álbumes conceptuales por un artista, un músico que en especial es de mis favoritos, de nombre King Diamond. King Diamond, si ustedes lo conocen, saben que toda su discografía es conceptual. Entonces Chus, al momento de escuchar el disco de Abigail, prácticamente queda enamorado de una historia de terror que King Diamond escribió y que va narrando canción tras canción. Entonces esta inspiración la toma junto para hacer Jesús de Chamberí. Obviamente Maiden habían hecho un álbum conceptual, entre comillas, como fue Seven Son of the Seven Son, y también, por ejemplo, la banda Queensryche hizo un álbum conceptual como es el Operation Mindcrime.
pero yo creo que Lokomotiv tenía miedo de que un álbum conceptual no fuera tan llamativo, no fuera lo suficientemente comercial como para poder distribuirlo, como para poder tener pues éxito en la radio. Más sin embargo, hay canciones de Finisterra que tú lo puedes escuchar y no lo relacionas con una historia. Lo puedes relacionar con un tema normal, como por ejemplo La Danza del Fuego, como por ejemplo Hasta que el cuerpo aguante, canciones como Fiesta Pagana. Son canciones que no puedes relacionar con una historia. Prácticamente tú las puedes relacionar como, es un single, es una canción pues bastante conocida de Mago. Ni siquiera sabía que tenía una historia. He ahí el secreto de Finisterra, que cada canción, si eres conocedor, obviamente vas a encontrar la historia. Si eres simplemente alguien que escucha Mago de Oz por un gusto musical y que no te interesa la historia, tampoco vas a encontrar un problema como para no encontrarle coherencia a la letra, como a lo mejor puede pasar con La Cruz de Santiago, o mismo, por ejemplo, Los Renglones Torcidos de Dios. Entonces yo creo que Chu supo combinar de una manera muy buena lo que fue la historia junto con los temas y poderlos crear en una mezcolanza donde la gente prácticamente no sintiera que el disco fuera pesado, tanto por la historia o que los temas no fueran lo suficientemente comerciales como para que no funcionaran. De hecho está la famosa historia de cuando Chus le presenta los temas a Lokomotiv en una junta con reporteros y todos los reporteros quedan bastante sorprendidos junto con los ejecutivos de Lokomotiv al ver qué tenían en sus manos. Finisterra fue el disco que hizo rico a Lokomotiv, que fue como Lokomotiv empezó a fichar a muchas más bandas. Entonces prácticamente una vez más los Magos daban un golpe de autoridad. Exactamente, Finisterra dio su disco de oro a la semana de haber sido publicado. Ellos estaban en una firma de autógrafos en el momento en el que se les comunicó y precisamente las personas que no sepan mucho de la industria musical, la mayor parte de los ingresos van no para el artista, sino para la casa que te financia el disco, ¿no? Entonces Lokomotiv con este disco es precisamente con lo que crece como empresa y puede fichar muchas más cosas. Desde este momento no es como que se pusiera muy en contra de Mago, porque sabían precisamente que algunas ideas que tenía Chus, si no es que la mayoría, aparte de ser muy comerciales, hacían que la empresa creciera. Y gracias a esto tenemos álbumes todavía más elaborados, como viene a ser el Gaia, que viene en un formato muy limpio. Y bueno, gracias a Mago de Oz también muchas bandas españolas empezaron a tener pues ese aire nuevo. Hicieron que el mundo volteara a ver el rock español y que no quedara tan enterrado como estaba antes. Y que gracias a esto también pues los propios Mago pudieron crecer como banda y ya no tenían tantos topes en el camino con un éxito como este. Es correcto, prácticamente no se había visto una banda hasta ese momento tan importante o que fuera tan relevante desde quizá Barón Rojo o Obús. Entonces prácticamente pues fue una revelación Mago de Oz. Y bueno, si nos están viendo o escuchando desde la radio, si nos están viendo en YouTube, bueno, escucharon un fragmento de La Danza del Fuego. En la radio lo escucharon ya completo. Y bueno, este tema fue uno de los más comerciales. Este fue uno de los singles que se estrenó junto al cómic de Los Cuentos de Satania, ¿no? Sí, exacto. Digo, Mago siempre se caracterizó por entregarnos formatos muy bonitos y en cada single nos daban un poquito más. Y digo, yo creo que este single de La Danza del Fuego, que la cara B es Man of the Silver Mountain de Rainbow, claro, un temazo con la voz de Ronnie James Dio. José hace un excelente trabajo junto con Doro Pesch, ex Warlock ya en ese tiempo. Nos dan un cómic ilustrativo muy bonito, de verdad. Yo creo que fue una novela gráfica donde explica bastante bien, de una manera inclusive cómica, con bastantes easter eggs sobre varias influencias.
Es un cómic muy bonito, inclusive por si los que no sabían, en este single de La Danza del Fuego aparece por primera vez nuestro superhéroe favorito, que es Superpolla, dándole una paliza al Capitán América, y yo creo que eso es algo que es bastante de recalcar y algo bastante chusco. Precisamente en una entrevista que tuvimos con Gaboni hace un tiempo, si no la han visto, aquí les dejaré la tarjeta si lo están viendo en YouTube. Y si no están en radio, bueno, vayan a YouTube a verla. Nos estaba mencionando Gaboni varias curiosidades de esta portada, en la cual precisamente fue la primera aparición de Superpolla, y que en el principio, o sea, tú abres el single de cómo viene con una charolita, lo abres y lo primero que ves es a Superpolla recargado, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Está en una pose bastante heroica. Entonces yo creo que para los fans de ese tiempo ver a Superpolla tanto fue algo cool como algo pues chusco, pero pues sabemos que Mago tiene una extraña fijación con los penes, diría yo. Precisamente, la primera vez que vimos a Superpolla, que evidentemente fue en la portada del disco Finisterra, pero aquí es la primera vez en la que se nos presenta como un personaje fuera, ¿no? Porque normalmente en las portadas de Mago, ustedes lo saben si son fans, los personajes se repiten en siguientes portadas de alguna u otra forma, pero Superpolla es un elemento pues bastante constante, incluso en los conciertos. Eso era una de las características que hasta la fecha en algunos conciertos Mago de Oz sigue cuidando. Superpolla sale en el tema Fiesta Pagana y bueno, seguimos con La Danza del Fuego. Ese tema fue bastante comercial, era bastante común escucharlo en las radios, y precisamente como bien nos lo mencionaron hace rato, este es un tema que no requiere que conozcas la historia y que probablemente es uno de los más alejados de la historia, porque no tienes que haber leído nada, simplemente con escuchar la canción es suficiente, y tiene una de las letras más trabajadas y más bonitas que ha sacado Mago. En tierras riojanas, famosas por sus vinos y lindas montañas, nuestros dos personajes se encuentran en un vividor, que habiéndose puesto a peregrinar hacia Santiago, hizo una parada de 20 años en Rioja, para abandonarse a la meditación que proporciona la ingestión de vino y al relajado del aroma de la moza. En fin, a no dar ni un palo. Su nombre era Juan C. Flores. Golfo. Así se nos presenta Polladura no cree en Dios. Este es uno de los temas en los que Mago empieza a experimentar con diferentes estilos de música, que actualmente se les critica bastante por esto, pero desde Finisterra lo venimos viendo. Mago de Oz siempre ha sido una banda que le ha gustado muchísimo experimentar en muchos campos musicales, y que jamás ha tenido miedo a ridiculizarse, como lo podrán estar viendo desde este momento. De hecho, bueno, Polladura no cree en Dios es un tema bastante... bueno, mira, tiene temas, podríamos llamarlo un riff plagiado con La Granja, pero siendo honestos, por ejemplo, Cigarettes and Alcohol tiene prácticamente la misma progresión en acordes. Cigarettes and Alcohol es de Oasis. Inclusive Long Cool Woman igual, o Vampiresa de Negro, tienen prácticamente ese riff rockero. Yo creo que Polladura no cree en Dios no es más que unos magos divirtiéndose, haciendo canciones sin coherencia, pero que tampoco suenen tontas, como quizá mucha gente puede pensar de los temas que Mago ha sacado, como por ejemplo Tu madre es una cabra, La triste historia de Jimmy Tiro en el pie, este tipo de temas. Aquí, por ejemplo, hay un caso raro, en mi opinión, porque, por ejemplo, la versión del año 2015 a mí me encanta, se me hace una colaboración que quedó más que perfecta. Los arreglos de metales lo hizo directamente Josema. Yo creo que Josema hizo un excelente trabajo en esos arreglos, y Polladura no cree en Dios del año 2015 para mí supera bastante a Polladura no cree en Dios del año 2000. De hecho, no hace ni falta el agudo que hace José Andrea o ese juego de voces que hace José con el violín de Moja. Yo creo que Polladura no cree en Dios quedó de una manera perfecta en Finisterra del año 2015.
Que siendo honestos, si Polla Dura no cree en Dios, saldría en un día como hoy de los magos actuales, ya vería todos los haters de ese no es mago, esos magos son infantiles, los magos ya se quedaron sin ideas, pero pues como es una canción de un álbum legendario, pues la gente no suele decir nada, ¿verdad? Exactamente, eso es una de las cosas que más le critican al mago actual, que si ese no es mago, que si están vendidos, que si ya no tienen ideas, que si los nuevos integrantes hacen lo que quieren, y pues no, la verdad es que Mago de Oz lo ha venido haciendo desde muchísimo tiempo atrás. Polla Dura no cree en Dios, es prueba de ello, y bueno, este precisamente es un tema para divertirse, para no tomárselo en serio, y un tema que para ser de esta corriente de temas divertidos tampoco se ridiculiza, y tiene una letra elaborada, una letra que, bueno, tampoco le pidas mucho, es un tema de diversión. Y me parece, al igual que a Andy, que la colaboración del 2015 hizo un enriquecimiento de este tema, porque en aquel momento, para 2015 y al 2000, Mago de Oz ya ha tenido una evolución musical muy grande. Si bien es cierto que ha tenido algunos deslices queriendo copiar a Gaia 2 en cada disco que sale, Mago de Oz ya tenía, y sobre todo sus productores y todos los músicos que participaron en este disco, ya tenían una idea de cómo hacer que sonara bien. ¿Por qué? Porque en este tema ya hay manera de rellenar con guitarras en aquellos espacios en las que la versión del 2000 queda pues un poquito vacía. Ya hay muchísimo más tecnología para poder grabar adecuadamente y ecualizar todo muy bien, y eso se nota bastante. Creo que Polla Dura no cree en Dios es uno de los mejores temas de Finisterra del 2015 porque enriqueció el tema, no intentó cambiarlo. Exacto, así que sin más preámbulo, los dejamos con Polla Dura no cree en Dios en su versión del año 2015.